Bueno, el Valle del Cauca todos sabemos qué es, ¿cierto? Y a dónde se configura, digamos, la estructura del Valle del Cauca hoy, ¿sí? Eso, aun cuando no muchos lo reconocen, porque es una historia como oculta, pues es la historia de la expoliación, en la época de la conquista de la colonia y finalmente la consolidación del monocultivo de la caña. Y no ve la expropiación de campesinos, de indígenas, etcétera, para lograr pues ampliar la frontera cañícola y consolidarla en la región. Eso generó exclusión, generó desplazamiento silencioso y no reconocido, ¿sí? Porque se dio no solamente provocado por la violencia de los 50, sino también por una dinámica económica que llevó a generar unas brechas profundas en la sociedad vallecaucana. Las guerrillas, aquí Marulanda, el comandante de las FARC, hizo presencia desde finales de la década del 60 en el Valle del Cauca. Después, digamos, que coge auge una mayor incidencia con la aparición y el desarrollo del M-19 y su incidencia sobre centros urbanos, particularmente Cali, Jumbo, el área metropolitana del Valle del Cauca. Hablar del conflicto en el suroccidente colombiano inmediatamente remite a esa historia violenta que ha tenido desde hace mucho tiempo el Valle del Cauca. Digamos que comenzó a tener un impacto más fuerte a partir del año 98, que es cuando hacen presencia en el territorio del Valle del Cauca los grupos paramilitares. Hay testimonios, documentos que dicen de que fueron invitados, ¿cierto?, por un grupo de empresarios, que todos sabemos quiénes, los empresarios pues, que son los dueños del Valle del Cauca, el imperio cañero aquí, ¿sí?, por sectores de los narcotraficantes, ¿cierto?, y desde luego de la clase política, que es la misma que todavía orienta los destinos de este departamento. En el caso del Valle del Cauca fue una política de Estado aplicada sin miramientos sobre las comunidades que eran la base social de la guerrilla para cercenar una dirigencia y desarticular esa base social de la guerrilla. Dejando igual unas consecuencias enormes, tanto desplazamientos como desapariciones. Hubo lamentablemente el asesinato de muchos líderes importantes en la zona rural. Y esto pues generó, digamos, como una deserción en la población rural. Aquí los sindicatos han sido perseguidos y han sido vulnerados a partir no solamente desde la persecución política que se les hace, sino también desde otros lados, ¿no? Desde otros lados. El mismo tema del narcotráfico, que está ligado de alguna manera con ese conflicto armado. Nos han matado a muchas familiares, otras han vivido otras experiencias, el abandono, el dejar sus lugares de orígenes, efectivamente nos crea una conciencia diferente como sociedad, como cultura, como nuestra ancestralidad, como comunidad negra afrocolombiana, palenquera y raizal, y nos desdibuja un poco más ese sentido de la ancestralidad, ese sentido de la construcción misma de ciudad y costumbres y tradiciones, que efectivamente el conflicto armado interno del país ha llevado a que la mayor parte de la población que ha sido víctima de ese conflicto sea la población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal, sin ser una mayoría en el país. Somos la minoría étnica en el país, pero efectivamente somos las que más muertos estamos poniendo. El paramilitarismo no ha pasado, o sea, pasó por el territorio pero se quedó y amplió sus tentáculos hacia otras regiones que antes no estaban incluidas dentro del conflicto. La región es caracterizada por múltiples formas de violencia, están las guerrillas, los paramilitares, los BACRIM, están las pandillas juveniles, están las oficinas de cobro, están los grupos de limpieza social que son auspiciados por los militares, y hoy por hoy estamos denunciando que en la región del suroccidente se está volviendo una práctica tener las casas de pique. Las casas de pique están aumentándose, ya en el distrito de Agua Blanca, en Cali hay 2, en Buenaventura todo el mundo lo sabe y seguimos callados. La situación en Buenaventura es muy compleja, convergen diferentes elementos. La violencia, la pobreza, la marginalidad, la educación son los peores niveles de educación los tenemos en Buenaventura, los resultados de las pruebas son... Y hay un abandono estatal
completo. Se supone que quieren mejorar la situación de violencia llevando fuerza pública, la policía, el ejército. Y la situación estructural está allí. El elemento estructural que ha generado el conflicto armado en Buenaventura y en Colombia está allí. Los barrios que están en conflicto armado son los barrios que van a hacer la expansión portuaria. Entonces a la gente la están sacando a punta de plomo, de terror. El primer factor que afecta a los afros es el problema de la concentración de las tierras. La mayoría de la gente de la zona, y si hablamos de afro, el primer factor para hablar, y lo planteamos en los eventos, es que los afros necesitamos tierra. La gran mayoría de la gente está viviendo de la economía de rebusque, y especialmente hacia Cali. Incluso cuando hoy se habla del desplazamiento del conflicto armado, nosotros decimos que hay un desplazamiento social. Mucha gente nuestra se ha desplazado a Cali, no solamente por el conflicto armado, sino por el desplazamiento social. La gente se quedó sin tierra, no tiene qué hacer. Yo creo que históricamente los pueblos indígenas pues, hemos tenido pues, una serie de dificultades para vivir en paz en nuestros territorios. Uno es el tema pues, del conflicto armado, presencia de grupos armados, llámese legal y ilegal, y eso ha creado pues, que no hemos podido pues, como, vivir pues, como en esa tranquilidad. Primero porque últimamente pues, se han creado batallones de alta montaña en territorios indígenas, como es en caso del municipio de Florida, a pesar que hay un resguardo y ahí se creó un batallón de alta montaña, y eso nos ha creado pues una serie de problemas al interior de las comunidades. La otra amenaza que tenemos pues así recientemente es el tema de la minería. Casi la mayor parte de nuestros territorios indígenas están pues como en concesión minera, quien dice ya títulos otorgados pues a las empresas mineras, y en algunas partes pues ya está llegando pues como a explotarse pues los recursos naturales, como son el tema pues del oro y algo otros minerales que hay en nuestros territorios. Porque hasta ahorita la guerra lo único que nos ha dejado es zozobra, nos ha dejado desolación en la zona rural. Hoy la producción, digamos que la autonomía alimentaria en nuestro país se ha ido perdiendo debido a que la población campesina, los de economía campesina, que son los que producen los alimentos, han ido desapareciendo. El espacio humanitario de Puente Nayeros es un ejemplo donde la gente construye un cercado, ¿sí?, para evitar que los armados entren y definen ese territorio como un territorio de paz. Nosotros hemos acompañado básicamente en términos de poder brindarles herramientas a las comunidades, ¿sí?, en términos de derechos, digamos, de conozcan de alguna manera que hay unos derechos, ¿sí?, que independientemente del actor que esté, deben respetarlos, ¿sí? Y esto ha ayudado a que las personas evidentemente exijan, ¿sí?, por ejemplo, que se retiren armados de los territorios donde ellos conviven. Estamos haciendo dinámicas que tienen que ver con el perdón, con el llanto, con el retomar ejercicios más auténticos, con el cantar, como el construir desde lo que conocemos como comunidad históricamente más rural. Hemos venido apostándole y aportando a la paz desde retomar estas iniciativas y estas otras sociedades y reconocer
que estamos inmersos en una dinámica diferente, donde lo territorial efectivamente nos afecta porque no tenemos arraigos en el Valle del Cauca en muchas ocasiones. Eso hace que efectivamente nuestros aportes sean más desde el perdón. Estamos perdonando una sociedad excluyente, una sociedad racista, una sociedad que efectivamente no reconoce dinámicas relacionales de las comunidades negras o colombianas, palenqueras y raizales. Venimos trabajando con una propuesta que le llamamos Agenda de Desarrollo. Esa agenda de desarrollo la hemos construido con las comunidades, con las organizaciones a través de sus líderes y lideresas, y lo que buscamos en términos generales es un mejor vivir para las comunidades afros. Para los afros, el primer factor de resolver la paz en nuestro territorio sería la posibilidad de devolverle las tierras a la gente afro de la región. Pues nosotros, a pesar de que venimos trabajando pues ese proceso de paz, porque yo creo que los pueblos indígenas, por vivir en estos territorios, pues somos los, como dice, los más vulnerados en este tema. Siempre hemos tenido una propuesta de paz y hemos querido pues trabajar en ese proceso de paz. Para nosotros siempre hicimos mirando pues como partiendo pues de la madre tierra. Nosotros decimos que la paz para nosotros es que nos dejen pues vivir pues en tranquilidad, en armonía con la naturaleza o en equilibrio con la naturaleza. Hay muchas expresiones en la región que muestran un camino civilizatorio distinto. Lo ve uno, por ejemplo, en especies de ecoaldeas que tienen grupos familiares que mantienen unas relaciones de solidaridad, de reciprocidad, de acceso mancomunado a los bienes naturales, ¿sí? A los dones naturales que de alguna manera, al modo de ver, son los grupos que pueden mostrar resiliencia frente a toda esta avanzada del extractivismo y de esa manera, digamos, de seguir viendo la naturaleza como la fuente única de acumulación y el lugar, digamos, de resolución del conflicto. Debe de ir acompañado cualquier proceso de recuperación de la zona, debe ir acompañado con una inversión social. Que nos den una participación como mujeres con unas especificidades particulares que tenemos en todo el tema de los diálogos y los procesos para ponerle fin al conflicto. Segundo, que tengamos la posibilidad de que como mujeres se nos reivindique todo el papel que hemos cumplido en la guerra, porque hemos sido afectadas directamente, porque son los hijos, nuestros esposos, nuestros hermanos, porque utilizan el cuerpo como un arma de guerra y porque eso no se visibiliza. Consideramos que los jóvenes son activos para proponer en pro de la paz. Consideramos que siempre tienen una acción que puede generar nuevos procesos que faciliten que entre todos construyamos paz. En el ámbito cultural, en el ámbito laboral, siempre hay como la pujanza para continuar en todos los contextos en donde ellos hacen presencia. Consideramos que hay problemas estructurales que es necesario evaluar para que todas estas propuestas sean escuchadas y que los jóvenes realmente tengan la voz en todos los espacios políticos en donde se encuentren. Y claro, políticas de acompañamientos a lograr mejorar su capacidad de entender que la guerra no hace parte de la vida, pero que la paz sí hace parte de cada ser humano.
Bibliogueto nació como organización que se dedicaba a dar talleres de lectura en las esquinas, cerca a las ollas de Césped de Vicio. Desafortunadamente hoy en día ya no tenemos esa misma dinámica, por ahí el nombre es de Bibliogueto, Biblio, lectura, y el gueto es donde, donde el Estado no hace presencia y donde hay un conjunto de dinámicas muy fuertes y donde no penetra ni la educación ni nada de eso. Entonces empezamos dictándolo en las esquinas, tuvimos en muchas ocasiones problemas con enfrentamientos, amenazas, pero eso nunca nos detuvo. Primordialmente nacimos dándole prioridad a los niños y jóvenes de alto riesgo que venían desplazados por la violencia de Buenaventura, Chocó, Nariño, y que se establecían sobre la berma del río Cauca, lo que se conoce como el Jarillón. Estamos en el barrio Petecuy. Petecuy ha sido un barrio que en un principio el M-19 le entregó algunos terrenos a los invasores, a personas que venían de otras regiones del país. Posteriormente, ya en el año 84, el Consejo lo declaró legalmente como un barrio, y pues desde ahí las dinámicas han sido muy fuertes, como lo ha identificado nuestra ciudad. La violencia ha sido una identidad que le ha dado al barrio. Hemos llevado muchas sorpresas, hemos encontrado que son muy reacios a que este tipo de procesos se den en el barrio. Para ellos es común que en la esquina ven a sus compañeros, a sus amigos o los referentes de juventud en medio del vicio, bebiendo o planeando cosas, o a las 2 de la tarde haciendo nada, o mirando de pronto a quién hacerle el daño. Nosotros rehabilitamos este espacio y cuando los niños llegaron empezamos a hacer talleres de que fueran haciendo como una catarsis de todo ese temor y todo ese miedo que tenían dentro, y lo que nos encontramos fue que había muchas cosas que no nacían precisamente desde las esquinas y de lo que ellos veían como jóvenes, sino que muchas de las cosas venían desde sus hogares. Y es lo que se busca aquí, interiorizarlos a ellos desde qué es lo que está sucediendo en el hogar y cómo eso afecta las dinámicas de la puerta para afuera. Por ejemplo, la segunda clase que dimos fue de los diarios personales. O sea, ningún niño sabía que podía tener un diario donde podía sentarse a escribir lo que vivía y lo que sentía. Nosotros les entregamos un cuaderno a manera de diario y en esa semana los pusimos a escribir todo lo que veían en tema de violencia. Cuando los trajeron fueron cosas tenaces, como que mi papá llegó y le gritó a mi mamá porque no estaba la comida, o mi papá me regañó porque yo no salía a reciclar y no conseguí plata. Son cosas muy fuertes que uno dice, bueno, uno cómo actúa como organización social. Y yo creo que la herramienta es dárselos a ellos para que entiendan de que ese tipo de cosas, si bien no es fácil de que el mismo niño las evite, pero que sí es que las asimile de una forma muy diferente, porque los niños van a ir aprendiendo eso y van a ir repitiéndolo. Pues hay muchas esperanzas. Nosotros creemos que la firma de la paz en La Habana, sin duda alguna, haría que nuestros territorios cambiaran, ¿no?